Congreso. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es DTV, la actualidad legislativa y las principales noticias, dice nuestro videograf. Un gusto recibirlos, como siempre. Aquí estamos en un momento particular de la Cámara de Diputados porque, lógicamente, van entrando proyectos y se está estudiando el presupuesto y todos los días hablamos de esto, porque justamente es lo que importa en este momento en la Cámara. Y de qué manera estas 4.000 páginas son leídas con atención y de acuerdo a cuál es la tendencia o el núcleo de atención de la tarea de cada diputado o diputada, si es educación, si es justicia, si es lo penal, si es consumo, bueno. Es que las conversaciones, de algún modo, bueno, intentan echar luz sobre esos asuntos. Conversaciones con los diputados y diputadas de la Nación que tenemos, ¿no? Bueno, Laura Serra, ¿cómo va la vida? Hola, Me Cari. gusta ese rojo. Y bueno, es así. Sí. Ante un día nublado como el de hoy, lluvioso. Sí, ¿cómo estamos? De primavera lluviosa por ahora. Bueno, está muy bien porque hace falta. Sí, aparte mañana sale sol, está bien, es Está todo. lindo día también, ¿no? Nos Hay vamos que- a sumar a la cantidad de gente que dice que fidea feo. No, señor, es un hermoso día de lluvia, ¿qué va a ser? Exactamente. ¿Viste Absolutamente. cómo le ponemos voluntad? No, esto es... Le ponemos onda, ¿eh? Sobra la onda acá. A ver si nos entendemos. ¿Cómo Sí, viene sí, la sí. semana, Laureta? Muy, muy tranquila en el sentido de que difícilmente... Vos me habías preguntado, bueno, ¿puede haber alguna sesión antes de...? Y yo te dije que no. Me Bueno, encanta, porque Laura me tira, no. Después se da cuenta que fue cruda y le agrega, ¿viste? Pero ella me lo había anticipado, que esta semana tampoco iba No, a ni ser creo que las próximas, decisión. inclusive hasta Sergio Massa tiene previsto viajar a Roma en octubre, a principios de octubre. Qué lindo. Difícilmente, sí. Tiene ¿Va para previsto Francisco? participar, no, va a participar de una cumbre de mandatarios, o sea, va a haber una cumbre del G20, pero va a haber paralelamente Sí. un encuentro de legisladores en ese marco Bien, del bien, bien. G20 y bueno, Sergio Massa va a estar presente allí en Roma a principios de octubre, los Bien. primeros días de octubre. Así que bueno, difícilmente que la Cámara arranque si el presidente no está aquí. Seguro. Y además está, bueno, todos los conflictos y los cortocircuitos entre Juntos por el Cambio y el oficialismo sobre la modalidad de las sesiones, etcétera. En fin, la veo difícil antes de las elecciones, quizás una con suerte, mira. Pero va a haber, yo le pongo mucha voluntad al asunto y si no, les presionamos de acá. Que los diputados nos escuchen. Hola, Marco Llorset, ¿cómo va la vida? Buenas tardes, Cari, y buenas tardes, Laura. El caballero de Excelente. la Comparto mesa. con ustedes la reflexión sobre el día, que prácticamente llegando al canal parecía de noche. ¿Vos viste? Qué oscuro. Parecía otro horario. Sí, sí. Pero se disfrutan igual estos días. Y Seguro. como decía Laura, coincido, me parece que a lo sumo, una sesión en la Cámara de Diputados antes de las elecciones sería muy auspicioso. Algo que también ya se ha confirmado prácticamente en el Senado, que va a haber una sesión con suerte y allí el número del oficialismo le permite tener mayor muñeca para maniobrar este tipo de cuestiones. Así que si en el Senado se plantean una sesión, aquí en Diputados tendríamos que festejar si lo logramos tener una sesión antes del 14 de noviembre. Generalmente nosotros, lógicamente, entramos a los portales, estamos informados de lo que pasa momento a momento en la coyuntura política, sobre todo en épocas eleccionarias, ¿no? De las post-paso y las medidas que todo el tiempo se están dando cuenta o las que se dieron a conocer. Ayer Mansur hablaba de jubilación anticipada. De hecho, son cuestiones que han estado aquí. Y ayer uno de los legisladores opositores nos decía, bueno, esa era una ley que nosotros habíamos armado, recordame, Gustavo, era Cacase, el diputado, ¿no? Puede De ser, jubilación sí. anticipada, tal cual. Por lo tanto,
la actualidad está muy presente. Y hoy abro los portales y muchos de ellos tienen que ver con diputados también, porque hay distintas noticias. En realidad uno tiene que ver con legislatura porteña, pero también nos gusta ver lo que pasa en las legislaturas provinciales, porque muchas veces, muchas de las leyes nacionales, esto ustedes me gustaría que me apostillaran, son cuestiones que prenden muy bien en las legislaturas provinciales y después las pasan a nivel nacional, ¿no? Leyes que tienen lo suyo y tienen su entrenamiento en cada una de las localidades y después lo pasan a un nivel nacional. En este caso, es juicios por jurados, doy el título para después me digan, es juicios por jurados en la ciudad para casos de homicidios y violaciones, serán obligatorios para juzgar delitos graves contra la integridad sexual o la vida que tengan una pena de 20 años o más de prisión. Sus veredictos solo podrán ser unánimes. Juicios por jurados, allí, la gente, pueblo, definiendo el futuro de una persona. Se acaba de votar en legislatura porteña. ¿Decías, Marcos? No, que como decías, a veces las legislaturas provinciales, muchos legisladores nacionales tienen un paso previo en las legislaturas provinciales y traen desde ese recorrido muchas iniciativas que después replican aquí a nivel nacional. Sí, porque pasa, sí. Exactamente. Y con el tema de los juicios por jurado, en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya funciona. Y aquí, en el Congreso, desde las distintas reformas de los códigos procesales, se ha planteado todo el tiempo la necesidad de actualizar y sumar el juicio por jurado como alternativa. Algo que finalmente quedó como una mora del debate parlamentario. Claro, sí, y digamos, no hay que olvidar que el juicio por jurados está establecido en la Constitución Nacional. Exacto. Con lo cual no es algo traído de los pelos, digamos, ¿no? O es algo que proviene de... Nosotros tenemos esa idea de juicio por jurados en las series norteamericanas y que no es un injerto traerlo aquí a la Argentina, sino que está contemplado en la Carta Magna. Con lo cual, el problema es que no hubo acuerdo ni voluntad política hasta ahora para instrumentarlo a nivel nacional, aunque sí en algunas provincias esto se está aplicando. Y también se da al revés, Karin, es decir, leyes nacionales que tratan de marcar un sendero en las provincias y que las provincias muchas veces son renuentes a instrumentar estas leyes nacionales, ¿no? Claro, por ejemplo, el ESI, la educación sexual integral, es un claro ejemplo de una iniciativa que ya tiene varios años y que en algunas provincias no se está aplicando. Bien. Ya tenemos nuestro próximo diputado para hacer y comenzar la ronda de entrevistas de esta tarde. Como no, vamos a la provincia presentando así. En la provincia de Buenos Aires, claro. Ahora, Lisandro Bormioli, ¿cómo va? Desmutéate, hombre. A ver si escuchamos. No. A ver, sí. Sí, está. Es un muteo. A veces uno, viste, que lo pone y tal vez le hace como un doble y lo vuelve a mutear. Depende. Ya es como... ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí, Lisandro. Fenómeno. ¿Todo en orden? Buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes para vos y para los que te acompañan. ¿Cómo va, Lisandro? ¿Cómo estás pasando estos días entre medio de elecciones, con nuevo gabinete, en la provincia de Buenos Aires? ¿Es de ajuste? ¿Cómo lo describirías este periodo? De ajuste, digo, de ajuste. El peronismo no ajusta. El peronismo, ese concepto no está en nuestro vocabulario. Discutible, ya vamos a entrar, pero contame cómo lo describís, sí, por favor. Es un gabinete nacional y provincial que tanto representa al frente de todos y que, bueno, como dijo nuestra expresidenta y como también, obviamente, el presidente y el gobernador hicieron, que cuando hay, en este caso, una derrota electoral en la PASO, que es una derrota en el marco de justamente de una interna partidaria. Nosotros no tuvimos interna, pero bueno, la sumatoria de la PASO de Cambiemos dio más alto que el total nuestro. Bueno, es lógico que se produzcan cambios para mejorar la gestión, para mejorar la implementación de las políticas públicas y de esta manera lograr llevar adelante
las ideas, las propuestas que tenemos como espacio político, así que o llevarlas adelante de una forma más eficiente, mejor. La pandemia fue muy dura para todos los estados-nación del globo terráqueo, para todos los presidentes, para todos los ministros. La pandemia fue algo inesperado y que cada gobierno afrontó en el margen de lo desconocido, de la incertidumbre y bueno, esto también trajo repercusiones hacia las figuras políticas. Y fíjense lo que pasó en Alemania hace poquito, con el espacio político que lidera Merkel, ni hablar en otros países, por decir Estados Unidos, con Trump. Los oficialismos que, como en el caso nuestro, se pusieron al hombro y sobre las espaldas la gestión de lo desconocido, de la incertidumbre, con aciertos, con errores. En todos los países del mundo han sufrido desgaste y era necesario oxigenar los gabinetes nacional y provincial, darle nuevos aires, nuevos bríos y creo que fueron cambios positivos, ¿no? Cambios positivos que empiezan a mostrarse en estos últimos días cuando asumieron los nuevos funcionarios, la dinámica, el anuncio de medidas, de políticas públicas, hoy va a haber seguramente anuncio de leyes, de propuestas de leyes del Poder Ejecutivo, el rol en la provincia de Buenos Aires de Martín Insaurralde, de Cristina Álvarez Rodríguez y de Leonardini es muy importante. En el caso de Cristina, una ex compañera de bloque que cumplió un rol fundamental en el bloque, que tiene un conocimiento acabado de la provincia de Buenos Aires y del interior, de la provincia también. En el caso de Martín Insaurralde, un intendente con una vasta trayectoria en la gestión pública de Lomas de Zamora y que también en su momento fue candidato en el 2013 por la provincia de Buenos Aires, que conoce cada punto de la provincia ¿Cómo de le Buenos fue en Aires. esa elección? Perdón, Lisandro, pues estaba tratando de recordar En esa elección nosotros estuvimos divididos y a nivel provincial Sergio Massa ganó la elección. Sí, esa es la de que... La de 2013. No, sí, 2013. Sí. Era 2013. Tal cual. Pero bueno, Martín tiene un conocimiento de los actores políticos, institucionales de la provincia de Buenos Aires y eso es muy positivo, le da mucha fuerza y con toda su capacidad de gestión. Y Leonardini, que es un intendente de la nueva camada, un intendente joven, que ha hecho del municipio de Malvinas Argentinas un ejemplo en términos de gestión pública, en términos de apertura hacia la comunidad, un Estado municipal abierto, de innovación en la gestión pública en Malvinas. Bien. Y que aparte, en el caso de Leonardini, trae esa juventud, pero también esa experiencia adquirida como intendente, pero con una característica que no es que no la tienen los otros dos nuevos ministros, pero que Leo quiero rescatar y resaltar, que es la humildad, el apego al trabajo y la escucha, que también la tienen los otros dos ministros, que quede claro. Por eso digo, son tres ministros que escuchan, que hablan con los actores políticos, con los actores institucionales de la provincia de Buenos Aires, que conocen la gestión. Cristina Álvarez Rodríguez también fue ministra anteriormente del gobierno de Scioli. Así que me parece que esta decisión del gobernador es muy buena en términos de darle más cuerpo a la gestión provincial y aparte que los que estaban siguen en otras funciones en el gabinete provincial, así que esto es un equipo que trabaja de acá al 14 de noviembre para revertir el resultado de las PASO, pero que va a trabajar mucho más fuerte a partir del 14 de noviembre en los próximos 2 años que nos queda de gestión provincial hasta lograr la reelección o lograr que el Frente de Todos vuelva a seguir gobernando la provincia de Buenos Aires y el país. No tengo dudas que son 3 ministros en la provincia que van a escuchar la voz de los bonaerenses y de las bonaerenses y a fortalecer, como te decía, ¿no? la gestión del gobierno provincial en cada lugar, en cada municipio, en cada región, en cada territorio de la provincia de Buenos Aires. Bien, bien. Y en el caso del gobierno nacional, lo mismo. ¿Qué tal? Diputado Bormioli, Laura Serra lo saluda. Para preguntarle, Laura.
porque bueno, usted ingresó en la Cámara de Diputados en reemplazo de, corríjame si estoy equivocada, ¿no? Pero en reemplazo de Andrés Larroque, ¿no? El Cuervo Larroque, que era diputado y ahora pasó justamente al gabinete de Axel Kicillof. No, traigo a cuento esto de Larroque porque días pasados él había dicho, hizo algunas declaraciones que generaron de alguna manera mucho debate, que dice, bueno, no es el momento dirigiéndose a Guzmán, de amarretear con el gasto, ¿no? ¿Usted cree que el ministro de Economía, Martín Guzmán, está, entre comillas, amarreteando con el gasto? ¿Coincide en ese sentido con el Cuervo Larroque? ¿Qué piensa usted? Mire, yo no tengo la estatura política del Cuervo Larroque, quien es hoy, ya hace tiempo, un dirigente de proyección nacional, de estatura nacional. Yo soy un simple militante de la causa que le tocó con mucho orgullo reemplazar a Larroque, a quien conozco no desde hace un par de días o años, sino hace muchísimos años, cuando allá por los inicios de la década del 2000, estoy hablando año 2000, 2001, nos encontrábamos en la militancia territorial o universitaria y bueno, y nos conocimos desde ahí, ¿no? Desde cuando todavía Néstor Kirchner no sabíamos que iba a ser presidente de los argentinos. Así que él tiene toda la estatura política para poder reflexionar sobre situaciones que piensa, que ve, que analiza. Y yo lo que creo es que nosotros tenemos que cuidar la macroeconomía, pero también tenemos que poner la microeconomía, que es el hombre de carne y hueso, la mujer de carne y hueso, que necesita vivir, que necesita consumir para vivir, que necesita tener recursos para poder darse un margen de esparcimiento, para poder sentarse con su familia a compartir una cena, un almuerzo, para poder, en otros casos, comprarse un autito. Bueno, a mí me parece que en ese marco nosotros tenemos que, como peronistas, poner el foco de la economía en ese hombre de carne y hueso. Esto no es un invento mío, esto lo decía Juan Domingo Perón, lo realizó en sus gobiernos, obviamente Néstor y Cristina. Yo no soy un experto en economía, yo soy licenciado en ciencia política. Obviamente que ahora ingresó el presupuesto, veremos el presupuesto, todavía no nos pudimos reunir con nuestro ministro de Economía, seguramente vamos a tener reuniones, sobre todo la Comisión de Presupuesto. Seguramente vamos a poder aportar ideas desde la Cámara de Diputados, como siempre se hizo. Yo lo que creo que hay que desdramatizar ciertas cuestiones que algunas veces algunos medios de comunicación a nivel nacional quieren dramatizar para... Para drama está la vida, Lisandro. No hay medio de comunicación que refleje lo que le pasa a cada una de las personas. Básicamente, la noticia, desde que son noticias, siempre se hablan de situaciones que afectan a la mayoría de las personas. Y entiendo a dónde vos vas y entiendo al poder que tiene un medio poderoso, de gran tirada, de grandes tiradas, varios medios, pero que también se contrarrestan con otros que antes y lejos de ser medios pequeños, tienen su público y la gente ya creo que ya sabe, ¿no? Bajar la editorial, cosa que cuando yo empecé hace 30 años lo estudiábamos en la facultad nada más. Pero hoy por hoy, cuando hablan de los medios, me da como una cosa rara, perdón que salté así, pero... Hoy estoy un poco... beligerante. La lluvia me trae picantona, Lisandro. Por eso cuando me nombran los medios y no comemos vidrio ya, qué sé yo, uno ya escucha lo que quiere. Yo vengo escuchando a Berkovich y es un placer y escucho después TN y miro y voy comparando y digo, mirá, pero ya creo que todos saben qué es lo que ven y lo que escuchan. Creo todos, digo, al que le gusta la política. Hay otros que no tienen la menor idea de lo que estamos hablando. Pero, perdón, pero creo que... No sé si tiene tanto peso hoy que los medios grandes confunden y digo, ¿no? O pintan la realidad dramática, que ya está bastante jodida con este 40% de pobres que acaba de mostrar el INDEC. Bueno, ¿verdad? Ahí es donde vos le pegás en el clavo. Yo lo que no dije que confunden, dije que tal vez una expresión
en algún medio determinado, después se dramatiza en otro medio y como yo no soy periodista, pero uno puede ver que tal vez en el marco de una entrevista uno dice tal cuestión y después esa cuestión se extrapola a otro lugar y se la amplifica, se la agranda. Eso es lo único que digo. Sí, uno elige. A mí lo que me parece es justamente lo que vos decís, lo que nos preocupa a nosotros es lo que vos decías, 40% de pobreza, los salarios que tenemos que aumentar. Y bueno, lo que fue la plataforma nuestra del 2019, que el presidente permanentemente lo relita cuando habla y cuando dice, y que todo el espacio nuestro, ¿no? Nuestra vicepresidenta, nuestro presidente del bloque, la Cámara, y todos aquellos que acompañamos estamos compenetrados en buscar ese sueño y ese objetivo que es el que planteamos en el 2019. Y eso es lo que vamos a hacer, y Bien. eso es lo que se intenta hacer, eso es lo que tenemos que hacer y profundizar en estos 2 años Bien. de gobierno hacia el 2023. Sabiendo que cruzó la pandemia, ya no la metemos, ya sabemos, y la gente creo que en algún momento va a valorar lo que se hizo y cómo se hizo en el marco de una pandemia que paralizó el mundo. Pero también es verdad que bueno, que hay que dar respuesta a muchas necesidades que faltan suplir, que no se, o propuestas que se hicieron y que no se pudieron llevar adelante, y a eso es lo que nos vamos a buscar. Por eso creo que esta oxigenación de los gabinetes, como te decía antes, para poder llevar con mucha más fuerza las políticas públicas y que las decisiones políticas que se toman tanto en el Estado Nacional Provincial se transformen en medidas concretas que afectan justamente en el buen sentido de la palabra para bien a los ciudadanos argentinos y bonaerenses. Bien, Lisandro. Entonces, en ese sentido es que jamás el peronismo va a ser, por eso digo, desdramatizado. Porque si una cosa que podamos aportar a que sea un presupuesto que no se haga justo, o un presupuesto que se contemple tal cuestión que tal vez falte contemplar. Yo honestamente todavía no tuvimos las reuniones, las vamos a tener seguramente, lo estamos trabajando, analizando, sobre todo la gente que está en comisión, los diputados, colegas en la comisión de presupuesto, pero digo, ningún gobierno nuestro, ni el de Néstor, ni el de Cristina, ni el de Alberto anunció reducción de tantos puntos porcentuales para la universidad pública, como fue con otros gobiernos, ni reducción a los sueldos de los estatales y jubilados. Eso es característica de otros gobiernos que hoy son la oposición y que hablan como si no hubiesen gobernado nunca. Pero bueno, en este sentido es que siempre vamos a estar apoyando un presupuesto que marque el crecimiento, la inversión, el desarrollo productivo de nuestras pymes, en la generación de puestos de empleo, la apuesta a la salud y a la universidad pública, a la educación pública y obviamente Bien. El desarrollo de nuestra comunidad, mientras que se desarrolle el ser humano de carne y hueso, como te decía. Diputado Marco Giorgetti lo saluda, ¿cómo le va? Y en este tono de intentar no dramatizar y estas cosas que estabas marcando del presupuesto, ¿qué crees que le hace falta modificarle? ¿O por dónde crees que van a estar los puntos principales en donde se va a discutir sí la letra chica del presupuesto? No, bueno, por eso te decía, estamos en eso, vamos a esperar seguramente que el ministro visitará el Congreso o la Comisión de Presupuesto, ya cuando estemos un poquito más avanzados, que recién ahora volvemos a una presencialidad más fuerte, ¿no? Si se quiere, uno ha estado, como muchos colegas, yendo al Congreso, pero bueno, ahora con la presencialidad esto va a ser mucho más la posibilidad de encontrarnos, de trabajar y de pensar juntos. Así que Lisandro, en las próximas semanas vamos a tener en este sentido más cuestiones más concretas. Estoy mirando algunos proyectos de ley que ha presentado, muchos de ellos tienen que ver con cuestiones de declaración de pueblos históricos o cuestiones culturales, artísticas. Por ejemplo, declarar pueblo histórico nacional a la localidad de Mariano Benítez, perteneciente a Pergamino, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se llega a esas, bueno, este es viejo,
del año pasado. Pero ¿cómo se llega a encontrar ese punto para hacer un proyecto de ley de estas características? Algo histórico, cultural, que termine beneficiando al turismo. ¿Cómo es el camino para trabajar en un proyecto así? ¿Y en qué estás trabajando ahora? Te quería preguntar. No, bueno, yo soy de Pergamino, soy diputado por Pergamino, la provincia de Buenos Aires, así que Benítez es uno de los pueblos de nuestra ciudad, como Peña. Ahí también habíamos presentado un proyecto de declaración de lugar histórico nacional y de monumento histórico nacional a la casa donde vivió Atahualpa, que es otro pueblo, que está casi 10 kilómetros del centro de la ciudad. Así que esas cosas surgen obviamente por la región que uno vive, ¿no? Después, bueno, hay otro proyecto que lamentablemente el marco de la pandemia no nos permitió trabajar en varios proyectos porque había que abocarse principalmente a los proyectos destinados a afrontar la pandemia. Hay un proyecto que es muy parecido a lo que fue la difusión de lo que era el trasplante de plasma para COVID, pero bueno, para fiebre hemorrágica. Ustedes saben que en Pergamino está el Instituto Maistegui, que ese Instituto Maistegui es el que producía y ahora va a volver a producir la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Digo producía porque pasó el macrismo, se dejó de producir y ahora ya creo que empieza a producir o ya en cualquier momento, ya lo anunció el otro día el presidente, se está produciendo. Tuvo que nuestro gobierno volver a producir la vacuna. Esa vacuna que existe hace mucho y que hizo que disminuya formidablemente los contagios y bueno, y obviamente la prevención, ¿no?, de la fiebre hemorrágica argentina, pero que todavía sigue estando y sigue habiendo, si bien gracias a Dios muchísimos, menos que antes, pero todavía hay casos de muerte por fiebre hemorrágica argentina. Y lo que estamos haciendo, también presentamos un proyecto que era muy parecido al otro, que era justamente fomentar la difusión de la importancia de lo que es el transfundir plasma para los pacientes que desarrollan la enfermedad, ¿no? Que se hace de hecho, pero que no tenía este marco de ley y que muchas veces costaba conseguir los dadores, porque esos dadores muchas veces no pueden salir de su trabajo, o no le daban los días, o no tenían la posibilidad de trasladarse. Así que hay un proyecto interesante que ojalá lo podamos tratar, no sé si se va a poder tratar de acá a fin de año, y si no veremos para el año que viene, ya que Yeldin era el presidente de la Comisión de Salud, pero probablemente va a estar en el Senado de la Nación, así que esperemos poder tratarlo el año que viene. En este año estamos trabajando en un proyecto que todavía no lo presenté, porque lo venimos trabajando con el INTI, que depende del Ministerio de Producción, y con la idea de que darle más jerarquía a un instituto, pero todavía no me quiero adelantar porque todavía hay algunas cuestiones que no terminamos de cerrar, ya que involucra a algunos organismos de distintos ámbitos del Ejecutivo Nacional. Entonces, antes de la presentación, que es un proyecto interesante, bueno, pero no quiero adelantarme porque todavía no está terminado de hablar con todas las partes, así que seguramente lo vamos a estar presentando ahora en el próximo mes. Está muy bien, muy bien. ¿Sí? Diputados, en estas últimas horas se armó un poco una polémica y el bloque desmintió un proyecto de un diputado propio para que proponía nacionalizar la banca, los depósitos. ¿Qué pasó con esta cuestión? ¿Que no apoyan este proyecto del diputado José Martí Arena? No, bueno, uno tiene que entender que no es un diputado individual, sino que es un diputado que forma parte de un bloque. Y el formar parte de un bloque significa formar parte de determinadas cuestiones orgánicas y determinadas, de compartir de una conjunción de ideas, de proyectos, ¿no? Y justamente formar parte de un bloque, formar parte de un espacio político, y formar parte de un espacio político, formar parte
de un conjunto que expresa ideas, valores, sentimientos y proyectos. Por lo tanto, cuando uno piensa en proyectos que son sensibles, que afectan, por eso vos me preguntaban por algunos proyectos recién, yo te dije uno y tengo otro trabajando, pero que no lo voy a presentar si yo no lo hablo con el bloque, porque si afecta partidas o si afecta cuestiones económicas, nosotros somos parte también de un bloque que nuestro gobierno gestiona el Ejecutivo Nacional, con lo cual tenemos que tener una interrelación con el Ejecutivo Nacional en proyectos o en la presentación de proyectos que hacen sobre todo a afectar recursos o que hacen a cuestiones sensibles de la economía o de otras cuestiones también, no solamente porque la economía. Así que uno en ese marco tiene que ser innovador, tiene que ser trabajador, pero también tiene que ser orgánico y determinados proyectos plantearlos en ese marco de cuestión orgánica que tenemos como bloque, sea yo, sea cualquier otro colega. Así que en ese sentido, bueno, tal vez en este caso el diputado no lo planteó así. Bueno, está en su derecho si quiere, no es lo mejor, pero bueno, él lo presentó, bueno, el bloque tiene otra mirada, ¿no? ¿Laurita? Adelante. No, a preguntar acerca del presupuesto y las obras públicas que irían para la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que eso no le pregunté a ninguno de los diputados que sacamos hasta ahora, cuáles serían o dónde debería haber alguna modificación, si es que la piden. Es una provincia grande, con mucha necesidad y sobre todo, bueno, se sabe que se va a poner mucho dinero en ese sentido, en obra pública. Te vuelvo a decir, todavía no pudimos trabajar a fondo porque recién volvemos, vamos a empezar a reencontrarnos más cotidianamente y semanalmente en la Cámara y obviamente analizar cada punto de los más importantes, ¿no? Obviamente que es un tema sensible y que en el caso del presupuesto anterior nosotros duplicamos en el presupuesto de inversión en obra pública, con lo cual es un tema que ya hemos demostrado con el presupuesto anterior, el valor que se le da a la obra pública, no solamente como esa obra pública que llega en definitiva a un lugar de la provincia de Buenos Aires, que es lo que vos me preguntás, o cualquier lugar del país, y que termina transformando en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, la calidad de vida de nuestra gente, una autopista, una cloaca, una red de extendido de agua, luminaria, bueno, puentes, asfaltos, todo lo que hace obra pública es mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así que no tengo duda que en este sentido, y sabiendo también de la capacidad de gestión de Gabriel Catopodis, sí, y en este caso con el nuevo ministro, Leo Nardini, en la provincia de Buenos Aires, que viene con toda la experiencia, como decía antes, de ser intendente y con todas las ganas y la fuerza para encarar este nuevo desafío del ministro de Infraestructura, y que ayer justamente hablé con Leo Nardini, estaba recorriendo creo que el sur de la provincia de Buenos Aires y con muchas ganas de ir recorriendo cada lugar, cada rincón de nuestra provincia. No tengo dudas que se vienen 2 años muy fuertes y muy interesantes en términos de obra pública para la provincia de Buenos Aires. Bien, Lisandro, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, les pido perdón porque sé que fue complicado de poder lograr entrevistas, lo que pasa es que la verdad que con esto que estuvimos de viaje y reuniones permanentemente, se hacía difícil encontrar los tiempos. Comprendemos, somos el canal de ustedes, por favor. Lo sabemos. Así que muchas gracias que hayas querido salir con nosotros ahora. Chao, diputado, que sigas muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Laurita, ¿en qué estás? ¿En qué estás trabajando, como les digo a los diputados? No, bueno, yo no estoy trabajando en nada. Concretamente hago un reflejo de lo que hacen algunos legisladores, como hacemos todos aquí en DTV, comentando los proyectos que van presentando, que se van apilando y que no se debaten, lamentablemente, las comisiones, porque está paralizada la Cámara de Diputados hace un par de meses. Pero bueno, los legisladores siguen aportando sus ideas, sus iniciativas, a la espera de que en algún momento las comisiones vuelvan a reunirse y bueno, vuelva la tarea legislativa de manera normal.
Este es un proyecto de ley que me pareció interesante porque, a ver, yo no sé si les comenté que tengo una hija de 20 años que estudia psicopedagogía. Maravillosa. Exactamente. Y siempre ella me comentaba que una de las herramientas más eficaces para ayudar a las personas que tienen alguna enfermedad o algún problema son los animales, es la terapia con animales. Es ¿no? lo más lindo del mundo para mí eso. Así es. Sí, Entonces, me encanta. Ahora vamos a aportar. bueno, un Entonces, ¿no? poco en honor a ella, de alguna Qué manera. linda. Es que ¿Cómo se llama rescaté- primero? ¿Eh? ¿Tu hija cómo se llama? Se llama Ángeles. Bueno, un poco pensando en ella es que rescaté este proyecto de ley que me pareció interesante, me parece muy constructivo. Es un proyecto de ley que presentó, bueno, un conocido por todos aquí, Eduardo Balibuca, que es médico de profesión y que propone regular lo que llamamos la equinoterapia, que es bastante conocida como terapia, pero que justamente lo que está proponiendo el legislador es que tenga una regulación a nivel nacional, Sí. para que la disciplina pueda impartirse de manera igual, ¿no? Sin fluctuaciones en las distintas provincias, ¿no? Que haya una regulación a nivel nacional. El objeto de este proyecto de ley que presentó Buca, que ahora integra el Frente de Todos, ¿no? Antes era el jefe del interbloque federal y bueno, ahora pasó a las filas del oficialismo, es regular la práctica de la equinoterapia o terapias asistidas con caballos, como actividad terapéutica de habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad. Sí. ¿Y qué es la equinoterapia? Porque, bueno, no podemos, Sí. digamos, hablar sobre el proyecto de ley y no conocer qué es el fondo, cuál es el fondo de esta disciplina, de esta terapia. Justamente es una disciplina en la cual se utiliza a un equino apto y debidamente entrenado, es decir, no cualquier caballo, entrenado por profesionales que son específicamente capacitados para realizar estas tareas de habilitación, rehabilitación, educación y reeducación psíquica y física de una persona. La propuesta concretamente de Balibuca es contar con una regulación que sea homogénea para aplicar esta terapia, esta disciplina en todas las provincias que integran el país. Así que, digamos, la intención es que esto tenga una mayor difusión en las provincias y al mismo tiempo que tenga una regulación homogénea. No sé si me voy a adelantar, pero me imagino que no debe ser una terapia barata, digamos. Bueno, diste en el clavo, como siempre. Muy bien, Marcos. Siempre Atento. en el clavo ahí. Porque lo que propone Balibuca es que esta actividad, esta disciplina, esté integrada al PMO, Claro. al programa médico obligatorio, ¿no? Porque, bueno, como bien decías, hoy por hoy lo utilizan aquellos que pueden pagarla, ¿no? Bien. Y bueno, y hay muchos que no lo pueden hacer, y sobre todo gente que no solamente con alguna discapacidad mental, sino sobre todo con discapacidades motoras. Sí. ¿Sabes en qué hoy por hoy los caballos se están usando? En corporaciones, en ejecutivos, más allá, en salud mental. Exacto. En organizaciones, no solamente para cuestiones de niños o personas más adultas con algunas discapacidades, sino también en estos aspectos y se ha ampliado, por eso el universo cada vez es más grande. Efectivamente, aquí lo que se apunta es a una cuestión ya de salud, ¿no es cierto? Claro, Que tiene que claro. ver con la rehabilitación Claro. de una persona que ha tenido algún tipo de complicación en su salud y que, bueno, esta terapia lo puede ayudar a su rehabilitación, ¿no? Justamente lo que propone Balibuca es conformar equipos que sean interdisciplinarios, que sean profesionales, que intervengan en los tratamientos, como así también en las instalaciones, que den estas prácticas, ¿no? Y obviamente tener los equinos que sean los caballos, que sean los más adecuados y que estén debidamente entrenados. Lo concreto es habilitar que esta práctica se dé en todas las provincias,
con los profesionales debidamente capacitados y, por supuesto, los animales también entrenados para ese fin. A ver, ¿cuáles son las bondades, los beneficios de esta terapia? Porque acá, vos recién decías, Karin, tiene que ver con quizás propiciar la salud mental, ¿no? Pero bueno, tiene que ver también y mucho con lo referido a la rehabilitación de una persona que ha tenido algún tipo de, por ejemplo, una ACV. ¿No? Claro, claro. Eso ayuda muchísimo. Pero el contacto con el animal, sí. No el hecho de montarlo en sí, sino el Algunas mantener un terapias contacto. los montan, otras terapias no. Ah, Depende perfecto. de qué es lo que se vaya a Ya, tratar. el solo mantener una interacción con el animal Guiada genera por los profesionales, claro. Exacto. Sí. Por el caballo lo que hace es reflejar, es entender, es de acuerdo también para qué se lo utilice, ¿no? Bien. Pero básicamente hay una inteligencia muy superior y que impacta en lo que es la emocionalidad directa del paciente. Entonces ahí, de acuerdo a lo que se trate de mejorar, hay cuestiones hasta de confianza profundas que el animal ayuda. Y no solamente los caballos, sino otros animales. Pero en este caso estamos hablando de los caballos, que son especiales, maravillosos, animales que ayudan y tanto. Y muy bien. Exactamente, ¿Qué lo más, que Laura? dice Vali Buca, que es médico, Sí. bueno, obviamente asesorado por gente que se dedica a esta práctica, es que él resalta, ¿no?, que la equinoterapia beneficia cualquier disfunción motora, sea de origen neurológico, traumático o degenerativo. Y está comprobado que genera mejoras en personas con deficiencias neuromotoras, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, síndrome de Down y bueno, y otras enfermedades. Es decir, es una iniciativa que me parece que es muy interesante para propiciar y, como bien decía Marcos, que podría ser más accesible para aquellas personas que hoy quizás no lo puedan afrontar económicamente. Si estuviera incluido en el PMO, Sí. facilitaría muchísimo. Lauri, enseguida que lo dijiste pensé que ibas a contar el proyecto de Gabriela Lena, porque No lo conocí, de la no lo conozco. entrerriana radical, de Juntos por el Cambio, creo que es radical ella, Sí. que siempre que hablamos con ella es del campo y nos habla mucho de la realidad de Sí. las escuelas De rurales. Entre Ríos. Y tiene un proyecto que atesora, que es este. Así que me alegro que haya un proyecto ahora del oficialista Vali Buca para que se junten fuerzas, porque muchas veces el proyecto, no importa de dónde viene. Bueno, sí, siempre importa de dónde viene, ustedes saben cómo es esto, pero lo más importante de todo es el bien social que esa unión de fuerzas puede llegar a ser. Así que me alegro, Gabriela Lena debe estar copada si en caso de que esto se tome el proyecto de Vali Buca para ser tratado. Ojalá. Y sí, ahora que Vali Buca es oficialista, bueno, va a terminar su mandato a fin de año, ¿no? Bien. Con lo cual no le queda demasiado tiempo, pero bueno, por lo menos ya hay un antecedente Bien. de otra iniciativa presentada en el mismo sentido que Juntos por el Cambio. Bueno, acá, digamos, el principal obstáculo que se presenta para el tratamiento de esta iniciativa, yo ya me imagino que es la cuestión de incluirlo en el PMO, ¿no? Y toda la presión que seguramente van a ejercer las prepagas y las obras sociales para resistir, incluir más prestaciones y prácticas dentro de su ya abultada cartilla. Pero, bueno, hay que ver finalmente si se da el debate y de qué manera se encausa Gracias, Lau. la discusión. Me río acá porque hay como una necesidad de escuchar a Juan Manuel López de la Coalición Cívica. El domingo me voy a un lugar de caballos, ¿sí?, de terapias. No, y te lo voy a contar y te voy a contar. Y la gente de DTV le va a gustar. Cuanto más me apuras, más me vas a dificultades, ¿eh? Juan Manuel López, Coalición Cívica, dijo esto. Evidentemente la elección inesperada para el oficialismo ha causado, entiendo, bueno, lo vimos todos, ¿no?, cierta tensión en el oficialismo y hay tensiones que impactan en cosas mucho más concretas, como evidentemente es el presupuesto. Pero muchos creemos que lo deseable es que el gobierno se ponga de acuerdo cuanto antes, porque la Argentina necesita cierta certidumbre para desarrollarse, para crecer, para que haya trabajo. Y hoy me parece que la incertidumbre más grande que se genera viene del propio gobierno, y eso no es deseable. Nosotros somos una oposición
muy contundente, si se quiere, por el resultado electoral, porque tenemos un bloque muy importante en cada una de las cámaras del Congreso, pero una oposición también muy clara y muy responsable, que está esperando que el oficialismo se ponga de acuerdo, que haga una propuesta y que gobierne. Bien, muy bien. Ya lo tenemos a nuestro diputado siguiente, ¿verdad? Para hacer la entrevista. Como no, vamos a la presentación entonces. Chaqueño el hombre, ¿cómo le va, Aldo? ¿Qué dice? Ya está muy a menudo con nosotros. Gracias por estar una vez más. ¡Qué elegancia, diputado! Bueno, muchísimas gracias, igualmente. La elegancia suya y de quienes la acompañan en el estudio. Y bueno, y gracias por tenerme en cuenta siempre para poder participar. La verdad que para mí es una distinción que me puedan tener en la agenda de ustedes. Gracias, diputado. Se están llevando a cabo muchas reuniones. ¿Puedo ser infidente y preguntarles? ¿Tiene que ver esa elegancia con el trabajo? Por ahí es algo personal, no me conteste nada. Pero, me dice, no, para DTV me puse la corona. No, se están llevando a cabo muchas reuniones. Sí, me metí así para ustedes. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Es un honor, gracias, diputado. Yo siempre tengo un concepto, digo, si uno es pelado, nariz chata, feo, en algunas cuestiones tiene que ser un poco previsor, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos tratar de vestirse lo más correctamente posible. Muy bien, me alegro, diputado. Bueno, vamos a las cuestiones un poco menos agradables. Usted sabe que acá le preguntamos de todo, cosas lindas, cosas más o menos. No, sí, pero también no porque sean cuestiones serias no hay que perder la alegría y la espontaneidad, ¿no es cierto? Sí, el buen humor. El buen humor. Bueno, nada, quiere preguntar acerca del presupuesto y de las distintas obras. Imagino que como diputado de Chaco habrá estado ya sus asesores diciendo, a ver, ¿cuánto está llegando a la provincia? ¿Qué tiene que ver con lo que nosotros pedimos? ¿Cómo están esas relaciones de fuerzas entre Nación y la provincia, Aldo? Bueno, nosotros pertenecemos a un mismo espacio político, tanto en el caso particular mío local, provincial y nacional. En lo que se refiere a las demandas de las provincias, nosotros los que pertenecemos al Frente de Todos, lo coordinamos con el gobernador de la provincia, que ha delegado en esta etapa todas las cuestiones en su ministro de Economía e Infraestructura, con el que estamos trabajando, porque bueno, es lo que sabemos hacer y entendemos que más allá de que sin dudas el gobierno nacional ha sido claro en cuanto a las demandas de las diferentes provincias, siempre hay cosas que mejorar y siempre hay demandas que se deben contemplar, y en esa tarea es la que estamos. Justamente antes de ayer yo he estado con el ministro de Economía de nuestra provincia a instancia de nuestro gobernador para ir afinando el lápiz para que cuando llegue el momento, primero en el ámbito de las comisiones respectivas y después seguramente en el ámbito del bloque, avanzar en las demandas que lógicamente tiene nuestra provincia, Aldo, que no son otras que la de más recursos para obras de infraestructuras, para educación, para que nos permita seguir avanzando en la reactivación que necesitamos, y siempre es bueno hacer los planteos en tiempo y forma. Siempre es bueno que lo hagamos en el marco de nuestro espacio en primera instancia, porque también no deja de ser cierto que el Chaco ha sido escuchado durante el año que pasó, durante este año. No nos podemos quejar, pero siempre tenemos más demandas, siempre queremos más.
porque también hay un dicho que dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, así que seguramente camino a Buenos Aires en los próximos días estaremos avanzando para hacer los planteos en cuanto a correcciones y demandas que necesitamos. Bien, no me dijiste nada concreto. A mí me gusta que me digas, por ejemplo, esto. Segundo puente Chaco Corrientes. Prevén crédito de 730 millones de dólares. Es una de las obras más esperadas, dice acá la prensa del Diario Norte, como este es uno de los puntos, ¿no? Puente Sí, Chaco Corrientes. Bueno, lógicamente, el puente es una prioridad, que en ese aspecto hay unanimidad, no solamente por parte nuestra, sino también por parte de la gente de Juntos por el Cambio, por parte de los gobernadores. Bien. Así que para nosotros es una buena noticia que eso esté contemplado en el presupuesto enviado por el Gobierno de la Nación. Lógicamente, para nosotros es de una enorme trascendencia y sin duda acompañamos, pero hay otras cuestiones que vamos a plantear, como el tema del subsidio para el transporte. Hay una enorme inequidad y que seguramente producto del diálogo, producto de la insistencia, bueno, trataremos de corregir, porque no es justo la enorme diferencia que hay entre lo que se paga en Capital Federal y lo que puede pagar un chaqueño, un formaceño o un correntino. ¿Cuánto pagan, Chaco? ¿Tenés idea? Te meto en un brete con esto, Aldo. El boleto de colectiva. Estamos hablando de 32 pesos el urbano. Bueno, que no es tan caro como en otras provincias. Es más caro que acá. Acá está 20 y pico. 20 pesos. 20, en otras provincias más todavía, pero bueno, se entiende el punto, que pidan... y a eso hay que agregarle esto, también uno entiende que a veces que en Capital la vida es más cara, pero también los ingresos son mejores que los que podemos tener en provincias como Chaco, como Corrientes, como Formosa, Misiones, ¿no es cierto? Bien. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. En este punto del transporte, me interesaría preguntarle si tienen también, no es solamente un reclamo de la provincia de Chaco, sino que tienen ahí una sintonía con varios gobernadores, con varios representantes, sobre todo del norte, para hacer este reclamo bastante más amplio aquí en el Congreso que el de una provincia en particular. Sí, en realidad la demanda tiene que ver, porque acá hay un volumen extraordinariamente grande para Capital Federal y el AMBA, y a partir de ahí es como que prácticamente no existimos en lo que se refiere a la asignación de los recursos para el subsidio al transporte. Esas son las cuestiones que nos une a todos aquellos que formamos parte del Norte Grande, pero también a otras provincias que no son del Norte Grande, pero que tienen la misma dificultad y los mismos problemas. Entonces, en esa línea seguramente habremos de trabajar todos juntos para tratar de entender que lo que nosotros pretendemos es nada más y nada menos que tengamos la misma posibilidad de que se tiene en Capital. ¿Por qué se tiene que pagar de una manera por el mismo servicio? Esa diferencia que no tiene justificativo, los repuestos que pagan nuestras empresas de transporte es igual al que pagan los porteños, y no quiero generar esta cuestión de porteños y provincianos, pero esa es la realidad, y en esa cuestión estamos sin duda todos juntos para demandar que haya un poco más de equidad en distribución referida en este caso al transporte. Ahora, diputado Leiva, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. Yo como cordobesa que soy, comparto su inquietud porque veo que en mi provincia, en Córdoba, la diferencia en la tarifa respecto de los que pagan el boleto aquí en el AMBA es muchísimo más alto, con lo cual entiendo perfectamente, veo en mi ciudad, en Córdoba capital, paros de transporte todo el tiempo. Me imagino que lo mismo debe suceder en su provincia, en Rosario, bueno, en las grandes urbes, siempre hay problema con el transporte. Ahora yo pregunto lo siguiente, teniendo en cuenta
Mar del Plata, por ejemplo. Mar del Plata, bueno. Por eso es bueno saber que hay una inequidad muy grande que tiene que ver con Capital Federal y el AMBA, que recibe los grandes beneficios. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Somos de piedra en esta cuestión. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que a mí me llama la atención es que ahora ustedes del oficialismo planteen esta inquietud, cuando es una inquietud que ya viene de hace bastante tiempo. Y me remonto, a la ley de emergencia económica. Cuando asumió Alberto Fernández, había un artículo específicamente que establecía una diferenciación en los subsidios que se van al AMBA diferente a los del interior. Ya ustedes votaron eso. El año pasado, cuando se discutió el presupuesto 2021, lo mismo, hubo una legión de diputados de la oposición que pretendían subir los subsidios para el interior y el oficialismo subió, pero no en la magnitud que se pretendía. Y ahora ustedes sí salen a la defensa del transporte del interior. Entonces, no entiendo por qué. No entiendo por qué ahora sí, antes no. Laurita, espérate. Aldo, momentito. Diputado. Espere, diputado. Me tengo que ir a la pausa, porque si no, no podemos seguir. Por favor, me aguanto un ratito, porque está buena la pregunta. Debe haber mucha gente de las provincias viendo esto. Y bueno, queremos dar la respuesta del diputado bien, sin interrumpirlo, para después yo ir a la pausa. Así que la hacemos ahora, ¿te parece? ¿Cómo no? Gracias, Aldo. Ahí volvemos enseguida. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. De barrio en barrio, de cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo del Congreso. Las grandes movilizaciones feministas vienen colmando las calles, visibilizando las históricas desigualdades de género. La Cámara de Diputados de la Nación, comprometida con transformar esas desigualdades, creó la Dirección General de Igualdad y cuenta con el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual en Recursos Humanos para defender la igualdad y la diversidad. Ahora, cada una de nuestras acciones las vas a poder encontrar en el nuevo portal de género, una nueva herramienta fundamental que acerca a nuestra Cámara a cada persona. Recursero. Podés encontrar materiales descargables de cada ley. Ley Micaela. Un espacio para conocer su implementación y las transformaciones que está generando. Congreso en la calle.
las acciones territoriales que se realizan desde la Cámara. También, si sos una persona travesti trans, vas a poder dejar tu CV en el registro de solicitantes de empleo. Y vas a poder encontrar todos los informes y compromisos de transparencia porque vas a tener el acceso a la información pública de una manera clara y directa para conocer los sesgos de género de la Cámara y cómo trabajamos para revertirlos. Te esperamos en género.hcdn.gov.ar. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Tiene que haber una nueva ley de coparticipación acorde a estas pautas que establece la Constitución. Y eso es una deuda pendiente que tiene el país, ¿no?, con el sistema federal. Nosotros creemos que los poderes legislativos tienen mucho para aportar a las relaciones internacionales, los congresos tienen mucho para aportar al diseño y a la ejecución de política exterior que llevan adelante los poderes ejecutivos. Lo que más falta, más allá de la capacitación, más allá hasta de la cultura, del trabajo, tal vez en muchos sectores, después de muchos años de planes sociales, tiene que ver con la credibilidad del sector privado en el sector público, ¿no? Un presupuesto que tiene que tener una visión integral, con un objetivo claro que sí, lo que no claudicamos, que es el tema de desarrollo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Muy bien, aquí volvimos de esta pausa cortita para seguir hablando con nuestros legisladores, diputadas y diputados de la Nación. Estamos hablando con el diputado Aldo Leiva de la provincia del Chaco. Y el punto de inflexión y la pregunta que había quedado en el aire antes de irnos al corte tenía que ver con esta situación del oficialismo que en momentos anteriores a la votación de esta ley, de este proyecto de ley de aumentar los subsidios al transporte del interior en relación con Buenos Aires, bueno, no habían tenido la actitud que tienen ahora. ¿No la hago algo más para agregar? No, concretamente yo hacía referencia a la Ley de Emergencia Económica, donde por primera vez se planteó esta diferenciación entre el AMBA y el interior, o por lo menos se planteaba concretamente dar mayor subsidio al transporte del interior, que fue de alguna manera ratificado en el presupuesto 2021, el de este año, cuando varios diputados del interior insistieron en ampliar el fondo que hoy se otorga a los subsidios al transporte, que fue rechazado por el oficialismo. Se otorgó un aumento, pero no en la magnitud que se pretendía. Y estamos en una situación complicada por cuanto el presupuesto 2022 establece un monto de subsidios igual que el de este año, con lo cual todo indica que va a quedar absolutamente, digamos, en términos reales va a caer, porque por la inflación va a caer en términos reales ese monto y no va a alcanzar justamente como para afrontar todos los costos que implica el transporte en las distintas provincias y sobre todo en las grandes urbes del interior. Entonces, la pregunta venía por ese lado, ¿no? ¿Por qué ahora la preocupación y no antes? Porque la inquietud es la misma. Bueno, en principio, quienes en el presupuesto anterior planteaban
un monto diferente, son los mismos que nos habían quitado en los presupuestos anteriores. Y cuando pierden la elección, ahí comienzan a encontrar la neurona de la sensibilidad y pensar en el interior. Lo que impulsamos y logramos que de 20.000 millones de pesos, que creo estaba en principio presupuestado, se elevara a 28.000 millones de pesos. Que no fue suficiente, seguro que no, que hacía falta más, seguro que sí. De la misma manera, en esta oportunidad, creo, si no estoy equivocado, es 1.000 millones de pesos menos que lo que fue en el año pasado, pero de lo que no hay que tener ninguna duda es que somos nosotros los que representamos y defendemos los intereses del interior de la provincia, es quienes vamos a plantear con mucho énfasis que debemos mejorar notablemente ese monto, porque de ninguna manera podemos manejarnos con los mismos parámetros del presupuesto anterior, porque la situación es totalmente diferente, porque los costos han subido notablemente. Así que la verdad que yo no tengo dudas de que juntos, todos quienes representamos los intereses del interior de la provincia, habremos de generar las condiciones necesarias para que haya la sensibilidad que corresponde en el ámbito de nuestro bloque en primera instancia, y bueno, yo espero que los otros bloques políticos actúen en consecuencia. Así que en concreto lo que quiero decir es que, así como el año pasado planteamos y logramos que se mejorara, no tengo la menor duda de que este año haremos el mismo planteo y estoy convencido de que habremos de lograr la mejora que, no sé si la que necesitamos, pero sí la que es posible, porque en definitiva de eso se trata. Diputado, y el tema tarifas es el otro gran concepto de subsidios en los que se presume va a haber una discusión importante. ¿Puede haber allí reclamo parecido a lo que sucede en transporte por parte de las provincias? Bueno, nosotros planteamos que la provincia como la nuestra tiene que tener una mirada especial, así como en la zona fría hay una mirada especial. Nosotros que sufrimos temperaturas superiores a los 40, 45 grados, necesitamos imperiosamente que haya una diferenciación para que esas tarifas que son muy, pero muy elevadas, fundamentalmente en verano, pueda tener el acompañamiento del Estado, y debemos generar las condiciones desde el punto de vista presupuestario para que se contemple y para que haya equidad y haya igualdad, ¿no es cierto? Nosotros en ese aspecto no le rehuimos al debate, muy por el contrario, lo hacemos primero en el ámbito de nuestra provincia, después lo llevamos al ámbito de nuestro bloque, y seguramente que va a ser un planteo, una discusión que habremos de tener, y yo espero que podamos lograr que esos subsidios puedan servir para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, que como digo, sufrimos temperaturas en verano que la verdad que es imposible muchas veces poder pagar la boleta de luz por el elevado costo. Ahora, diputado, última vez sobre este tema. Usted menciona zona fría, pero el proyecto de zona fría no requiere una emisión presupuestaria, digamos. Es un financiamiento que tiene a través del proyecto de ley, a través del fondo que tiene la zona fría, digamos. Sí. Ustedes van a plantear, por ser zona caliente, dentro del presupuesto de los subsidios para tener esa diferenciación, o un proyecto aparte. No, en principio, vos lo decías con absoluta claridad, como es el tema de zona fría. Por ahí lo que nosotros planteamos seguramente no tiene que ver con el presupuesto específicamente, pero en definitiva todo tiene que ver con todo, porque de algún lado tienen que salir los recursos. Y la madre de todas las leyes es el presupuesto nacional, y seguramente en ese presupuesto se deben contemplar cuestiones que
finalmente posibiliten que, así como está el beneficio para zonas frías, también pueda haber para las zonas nuestras, que no sé si denominarla zona caliente, pero que tenemos temperaturas extraordinarias, no hay ninguna duda, y que eso se traslada al costo de la energía, tampoco tengo la menor duda, y que para muchísima gente se hace prácticamente imposible poder pagar esos costos, ¿no es cierto? Pero también tengo que decir con mucho énfasis que por ahí uno escucha a quienes hoy están muy envalentonados por lo de las PASO, dándonos cátedra de qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer, pero en realidad son lo mismo que cuando perdieron las PASO en el 2019, generaron una estampida del dólar, producto de ese hombre que parecía una criatura enojada porque no le dieron el juguete, salió a decir cualquier barbaridad y generó un desequilibrio enorme. Ahí radica la diferencia entre entender el mensaje de la gente, que es lo que hemos hecho como Frente de Todos, corregir las cosas que indudablemente la gente hizo sentir con su voto, y a partir de ahí, con esas correcciones, seguramente transitar hacia noviembre diciéndole a cada argentino que hemos sido capaces de escucharlos, que hemos sido capaces de entender el enojo que hay en la sociedad, pero que también somos los únicos que estamos en condiciones de generar las condiciones para poder mejorar y salir de la situación en la que estamos. Me promete que me va a contestar esta rapidito, porque si no, acá Gustavo no me quiere, mi productor, digo. Energía solar, entiendo, y busqué, pues dije Chaco, calor, cuánto sol, ¿cómo venimos de energías renovables? Y si justo me meto, y bueno, ahí Capitanich se lo ve inaugurando, muy señor, ahí, una planta de energía solar el año pasado. ¿Cómo es que afecta esta planta y en cuánto cambió la vida a tantas personas, a cuántas personas? ¿Cómo es, cómo funciona algo para entenderla y si van a poner otras? Por eso, muy breve, todo lo que sea energía renovable, sin duda son proyectos incipientes que generan respuesta a determinados sectores de la sociedad chaqueña, pero que indudablemente no alcanza y que, como decía, es incipiente y que requiere sin duda de mucho más inversión en esa cuestión, y requiere de que podamos poner en marcha muchas más plantas. Bien, ojalá. Puerto Tirol, acá dicen que están, y bueno, esperemos, ¿no? Como que esto se extienda y que no se quede para un grupo reducido. Gracias, diputado, muy amable. Lo dejo ponerse la chomba de vuelta. Gracias a usted y a disposición, como siempre. Igualmente. Que siga muy bien. Gracias. Bueno, muy amable el diputado. Sí, la verdad es que ver a un diputado de traje es... Sí, que se los ponga para nosotros. No, pero no me dieron ganas de pelearle, mirá. No, pero está bien, se ha informalizado demasiado a veces la Cámara de Diputados. No así el Senado, que mantiene la costumbre de que los senadores vayan de traje. Claro. De hecho, si no, no pueden ingresar en el recinto. Pero ahora los diputados hay algunos sin corbata, ¿no? En las sesiones todos van con corbata, perdón. En diputados no hay régimen. No hay etiqueta. No hay etiqueta. Es el pueblo, claro. Lo tengo al diputado Zarghini, que es muy interesante escucharlo al diputado cuando se trata de cuestiones económicas y bueno, el hombre ha tenido su posición, ¿no? En el pasado, en materia de economía. Por lo tanto, aquí está el diputado Zarghini. Hay quienes pueden pagar los costos porque están en mejores condiciones y hay quien no puede. Estamos en un país con más de 45, bueno, veremos cuál es el número de ahora, que está bajo la línea de pobreza. Entonces, tenemos dificultades muy serias. Ahora, esto hay que discutirlo, sí, y hay que distribuir los costos, sí. Y si no se distribuyen los costos en una crisis, bueno, lo peor es continuar dentro de la crisis, porque siempre pagan si no se hace nada, si se sigue con el statu quo, van a seguir pagando los que menos tienen. ¿Cómo hemos pasado desde el inicio de la democracia 16% de pobres al 45%? Preguntémonos eso, ¿qué hemos hecho para que eso suceda? ¿Por qué hemos crecido apenas el 0,4%
PBI per cápita en 38 años. Porque hemos tenido una inflación promedio anual de más del 50%. ¿En qué nos hemos equivocado? Yo me siento, por supuesto que me siento absolutamente interpelado. Por supuesto que siento responsabilidad. Usted sabe en qué se han equivocado. Usted lo sabe. Usted sabe en qué se equivocaron. Se sabe. Se gastó más de lo que entra. Se sabe. No, es que no hay magia. No hay magia. Si uno vive en déficit, o va a financiar con inflación, con emisión, o va a financiar con deuda, y así vamos. Nos financiamos con deuda hasta que no nos prestan más. Genial, Mesa. Bueno, ahí está el diputado, y que es la cuestión, ¿no? Cómo se financia este agujero y el Estado que cada vez lo que intenta es cubrir más las necesidades de quienes más lo necesitan, y sobre todo en esta época, antes del 14, y debido a la enorme necesidad y debido al resultado de las elecciones, y por eso está el gabinete diciendo muchas veces en atención a los periodistas qué es lo que van a hacer ahora, ¿no? Y hablando de periodistas, y hablando de funcionarios, tenemos un proyecto de ley que habla en ese sentido, Marcos. Exactamente, es un proyecto reciente del diputado Omar de Marchi del PRO de Mendoza. Vamos a compartir en placas lo que propone el diputado mendocino de la oposición. En este caso, como decías vos, tema central, el periodismo, la prensa y las conferencias de prensa puntualmente por parte del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué es lo que propone el proyecto del diputado de Marchi? Cuando esté en placa, comenzamos. Vos anda mencionándolo, que los chicos te siguen del control. Entonces, directamente, la propuesta en concreto del diputado Omar de Marchi es establecer la obligatoriedad de realizar conferencias de prensa periódicas por parte del Poder Ejecutivo Nacional y los funcionarios del Gobierno Nacional con rango de ministros. ¿Todos hablando todos los días de sí? No. Ahora vamos. ¿Cuándo deberían ser esas conferencias? Primero, dejar en claro, presidente hasta ministros. Todos esos funcionarios nacionales que tengan obligatoriedad de tener de manera periódica conferencias de prensa oficiales. Sí. ¿Cuándo deberían ser esas conferencias de prensa? Es decir, ¿en qué lapso de tiempo tendrían que... ¿En qué periodicidad? Exacto. Porque estaba esa palabra, por eso un poco. Exacto. Las conferencias de prensa deberán ser mensualmente organizadas por la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación. Es decir, una conferencia de prensa por mes por el presidente de la Nación y sus funcionarios y sus ministros. Sí. No sé cómo lo ves el tema, pero no parece ser el presidente actual, Alberto Fernández, a quien está centrado este proyecto, un presidente que hable poco. Habla mucho, dice, evidentemente decidió en los últimos días abocarse a su tarea y que hablen otras personas que han entrado recientemente, como el ministro de Seguridad. Bueno, ¿cómo sería la aplicación de este proyecto de ley que propone Omar de Marchi? La Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación es la encargada de establecer las reglas, en concreto lugar, día y hora de esta conferencia. ¿Y quiénes pueden participar de ella? Solamente aquellos periodistas que estén acreditados en la sala de prensa de Casa Rosada o que tengan una autorización especial de la Secretaría de Prensa y de Comunicación que organiza el evento. Sí. Es decir, son conferencias de prensa pensadas para que los presidentes y el presidente y los ministros respondan preguntas directas del periodismo acreditado en Casa Rosada, algo que sí no se ve muy a menudo. Lo que se ve son entrevistas particulares, personales del presidente en los distintos medios, en lo que hemos visto en los últimos 2 mandatos también, porque el presidente Mauricio Macri también hacía entrevistas personales, elegía los medios, sobre todo cuando tenía una actividad en el interior, que hacía mucho de hablar con medios de cada una de las provincias. Pero en este caso sería la habitual conferencia de prensa donde vemos a los periodistas sentados haciéndole preguntas a los funcionarios. Un par de fundamentos para cerrar esta idea central del proyecto de Omar de Marchi. Lo que dice el diputado es que las conferencias de prensa son una herramienta indispensable para garantizar el derecho al acceso a la información pública. Y por último, cita casos que tenemos muy vistos en la televisión nosotros, que en países como Estados Unidos, Australia, Francia o Alemania son obligatorias, en donde vemos ahí un presidente que cada acto de gobierno va al vocero
o el mismo presidente a atender al periodismo acreditado en la Casa de Gobierno y responde las preguntas. Este sería, en concreto, el proyecto de Omar de Marchi, que lo que propone es darle un rango de ley a las conferencias de prensa en Casa Rosada. Bueno, muy bien, entonces, esperemos. Yo quería conversar un poco la situación, pero ya lo tengo al diputado, que es más importante charlar, lógicamente, con nuestros legisladores. Provincia de... Corrientes, claro, es el diputado Jorge Romero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hay que desmutear. Ahí si nos desmuteamos, mejor todavía. 2-1, vamos. Sí. Desmuté. No, todavía, ya vamos llegando. Hay veces que tarda. Tiene que ver. No sé cómo estará la computadora, viste que hoy, 30 de septiembre... No, diputado, no lo escuchamos. A ver después si los chicos van a decirles. Hoy, 30 de septiembre, está el apagón tecnológico de los artefactos que tienen una antigüedad de unos 5 o 6 años, las teles... ¿no? Porque hay que actualizar. Había que estar atentos. La escuchaba una querida compañera Irina Sternik, especialista en tecnología, que hay que actualizar todo siempre. ¿Viste cuando te aparece? Yo que soy cero. Actualizar, sí. Porque eso es lo que hace que tu aparato tenga mayor Yo a veces vida. uno lo va postergando por el tema de lo que tarda y lo aburrido que es que se actualice. Que... No, hay que hacerlo. Las teles tardan más, pero hay que hacerlo. Así que si hoy no te anda la tele, no nos está viendo. Entonces, guarda, porque tiene que ver con eso. Sí, diputado, a ver, ahora... No, chicos. Es el oficio todavía mudo. No, todavía Yo no. diría que probemos con auriculares, ¿no? Todavía no. A ver, algo estarán ahí en sonido urgentemente y maravillosamente lo van a solucionar en momentos nada más. Estaba leyendo las votaciones en Corrientes, cómo habían venido, pero que Frente de Todos, a diferencia de lo que pasó en general en todas las nacionales, había recuperado un 10% de los votos, dice. Sí, porque la comparación era con la elección provincial, donde Gustavo Valdés había arrasado. Claro. Y se había quedado en un 25%. Claro, pues de las provincias que votaron antes, entonces ya se veía por dónde allí el venía Frente de Todos, donde se esperaba que tuviera una votación muy mala. Sí. Donde se renuevan bancas para el Senado incluso, que es muy importante por eso también. Es una de las 8 provincias que renuevan bancas para el Senado. Pasó del 25% que tuvo a nivel provincial en la fórmula gobernador a cerca de un 34, un 35. Sí, tal cual. Muy bien es lo que decís, exactamente. Por eso mismo 34% en ambas categorías, dice. Entonces, visto ese antecedente, había sido un saldo medianamente positivo en el contexto nacional, donde el Frente de Todos había retrocedido en todos los distritos. ECO más Vamos Corrientes es la lista principal. Son los radicales en alianza con el resto de las fuerzas de Juntos por el Cambio. Ah, claro, gracias, Gus. Es Lustó, claro, ECO. Es que cambian los nombres cada rato. En todas las provincias. Si no está la palabra juntos, ¿viste? No, pero en este caso Valdés no está jugando con Lustó. No, para nada. No, ECO Vamos Corrientes es la alianza ganadora de las últimas PASO en la provincia, ¿no? Nada que ver. Acá está el diputado Jorge Romero, que es del Frente de Todos, y por eso le queremos preguntar cómo está la realidad de la provincia y todo. Chicos, después cuéntenme cómo es, si lo podemos tener al dipu, para ver qué hacemos con el diputado. Bueno, ¿vuelven las sesiones presenciales o no? Sí, ¿en Senado decís vos o seguro? En el Senado vuelven, sí, en el Senado vuelven. Acaban de avisar que habría sesión la semana que viene, así que por lo menos la Cámara Alta va a tener actividad en sesión. En la Cámara de Diputados todavía no hay una definición al respecto. Sí. Así que bueno, estamos un poco a la expectativa de que el oficialismo y la oposición finalmente se pongan de acuerdo. Por ahora tampoco hay definiciones sobre el tratamiento del presupuesto 2022. Hubo sí algunas reuniones en el despacho de Máximo Kirchner con legisladores, pero da la impresión de que esto no se va a empezar a debatir hasta después de las elecciones generales de noviembre, con lo cual vamos a tener un presupuesto 2022 seguramente modificado y debatido durante lo que queda
fecha de noviembre y diciembre con la renovación de las cámaras. Y mucha polémica también ha generado, bueno, toda esta cuestión de, cómo va a quedar la presidencia de la Cámara de Diputados. La verdad, un debate demasiado anticipado sobre, bueno, si la oposición, Juntos por el Cambio, llegará a obtener la primera minoría, si le corresponde tener la presidencia de la Cámara Baja. Han salido en las últimas horas una legión de diputados oficialistas para cuestionar estas declaraciones de María Eugenia Vidal en ese sentido, con lo cual es otro debate que se viene, ¿no? En un poco interregno que hay en la Cámara de Diputados hasta el retorno de la actividad legislativa. ¿Ya se sabe, Senado, qué va a tratar? Todavía no está acordado. Está Lo cierto es que fue una decisión de Cristina Fernández de Kirchner, que dio de baja una resolución anterior de agosto, en la cual había prorrogado hasta el 1 de diciembre las sesiones remotas. Hubo una presión de la oposición para que efectivamente se vuelva a las sesiones presenciales. De hecho, ayer pegaron el faltazo los legisladores a una comisión, la Comisión de Medios, y dijeron que no iban a participar de ninguna otra actividad de manera remota, por cuanto el protocolo a su juicio estaba caído. Bueno, finalmente esto se resolvió rápidamente y Cristina Fernández de Kirchner aceptó las sesiones remotas. Perfecto. También lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ¿no? Sí, claro. Sergio Massa también está de acuerdo con las sesiones presenciales. El problema es que Juntos por el Cambio, insiste con que las comisiones también sean presenciales y bueno, está esta puja enmarcado en la campaña electoral a ver quién es más fuerte en el enfrentamiento. Es más eso que una discusión de la presencialidad que ya prácticamente está prácticamente saldada y el problema es que no se ponen de acuerdo con los temas, está la campaña electoral. Lo que sí tiene que tener las dos vacunas, entiendo, y en Senado. En el Senado sí. Vamos a ver qué pasa acá, que es nuestro tema es la Cámara de Diputados, pero claro que vamos a hablar del Congreso, por supuesto, y de los cambios que hay cuando se tratan así, ¿no? De cambio de trabajo. Ahora sí, diputado Romero, a ver si te escucho. Buenas tardes, ¿me escuchan ahora? Sí, perfectamente. ¿Cómo va, Jorge? ¿Bien? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Cambiaron el celular porque la computadora, por lo visto... Sí, lo que te voy a pedir, si lo podés apoyar en un lugar... Porque si no realmente se torna... Gracias, chicos, perdón, porque si no la imagen se mueve tanto que distrae y prefiero. Gracias, Dipu, genial, con San Martín de fondo. Y me falta saber quién es el de al lado. Le tengo que agradecer al intendente de la ciudad de Mercedes, acá de Corrientes, que me prestó su oficina, porque hoy recibimos al ministro Cabandier buenísimo. de Ambiente, que estaba acá en la ciudad inaugurando una oficina de la intendencia del Parque Nacional Iberá. Así que estuvimos con él, así que le agradezco al intendente de Mercedes que me prestó su oficina para poder charlar con ustedes. Le mandamos un cariño. ¿Cómo se llama el intendente? Diego Caram. Le mandamos a Diego un abrazo y muchas gracias y felicitaciones por esa oficina, por ese acuerdo. Me interesa, estuvo Cabandier. Si me querés contar algo de Iberá, por supuesto, vos sabés que yo siempre pregunto esas cosas. Muy importante, sobre todo para la ciudad de Mercedes, porque tener una oficina de parques nacionales. ¿Por qué es importante? Y en lo turístico. En lo turístico es una atracción turística. Claro. Para la ciudad, todos sabemos que los esteros de Iberá son una de las atracciones turísticas más importantes que tenemos en la provincia, si no es la más importante, y tener la oficina de la Intendencia del Parque en la ciudad de Mercedes para la ciudad es realmente una cosa muy valiosa, ¿no? Bien, ¿estuviste entonces con el ministro Cabandier, Jorge? Cabandier. ¿Pudieron hablar de otras cuestiones relacionadas con lo ambiental en la provincia, la cuestión del Paraná? ¿Cómo pudieron? Estuvimos analizando el tema de la bajante del río Paraná, que es preocupante, que hoy está estable, pero los pronósticos, por lo que nos decían, no son muy favorables. Así que estamos en una preocupación que tiene el ministro, que tiene todo el gobierno nacional, porque el río Paraná es una fuente de ingresos importante para las exportaciones, para la vida íctica, la hidrovía es un canal importante de transporte para sacar toda la producción del
del nordeste argentino y de todo el litoral, ¿no? ¿Y cómo afectó? ¿Hay números que ya se pueden saber o más o menos algún porcentaje de la diferencia en el impacto económico de la bajante del río? No, todavía no. Yo por lo menos no lo tengo. Bien. Así que no quiero aventurar un número, pero es importante. Bien. Es importante porque, en todo sentido, porque en lo turístico, en los guías de pesca, en todo sentido es un problema, así que el monto no debe ser menor, ¿no? No, claro. Diputado Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Aprovechando que nos comenta esto de Cabandíe, hay un proyecto de ley muy importante en términos ambiental, reclamado por muchos legisladores de los distintos bloques, que es la ley de humedales, que la ley de humedales, está pendiente. Ese tema charlamos también un poco porque la provincia de Corrientes es una provincia muy especial también, porque podríamos decir que toda la provincia es un humedal. Más del 66% del territorio está ocupado por esteros, por lagunas. Entonces, la ley tendría que tener un tratamiento especial, entendemos nosotros, en cada provincia, que no puede ser una ley general para todo el país porque cada provincia tiene su propia sus propias fisonomía. Como le decía, fisonomía, exactamente. Acá Corrientes es muy húmeda, tenemos muchos humedales, entonces también teníamos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la actividad económica, que no sea tan perjudicada por una ley que en vez de favorecerlo lo perjudique. ¿Ese es el punto que está trabando el proyecto? No, ese no es el punto. El punto no se trata por otros temas, porque cuando se trate seguramente se tiene que tratar, y cuando se trate seguramente se tendrán en cuenta las características de cada una de las provincias, ¿no? Diputado Romero, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. Quería preguntarle por qué, bueno, por estas horas se está presentando una nueva ley en la Casa Rosada, una ley agroindustrial. Se acaba también de anunciar en estos últimos días una flexibilización en el cepo a las exportaciones de carne. Quería saber si estas medidas de alguna manera ¿usted cree que pueden atemperar el enojo, el malestar que hoy hay en el campo, ¿no es cierto? Y si cree que esto podría ser positivo para el oficialismo con vistas a las próximas elecciones de noviembre. Bueno, entiendo que sí. Entiendo que la apertura que ha tenido el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con la mesa de enlace, el diálogo y las conversaciones y esto que se ha destrabado en las exportaciones de carnes, creo que es positivo. Es positivo porque primero significan ingresos de divisas para el país. Y segundo, que se tiene una nueva relación con el sector del campo que siempre ha venido siendo conflictuada en este último tiempo. Y en cuanto a si los números para las elecciones van a ser positivas o no, eso no sabría decirles en qué repercusión puede llegar a tener electoralmente, pero sí le puedo decir que económicamente va a ser positivo tanto para el sector agropecuario, para el sector del campo, como para el país por los ingresos de divisas, ¿no? Claro. Diputado, estaba mirando un poco y a propósito de los primeros números que yo, mientras se cortaba la comunicación, había vertido al aire acerca de las elecciones y de la comparativa que se hacía con la performance que tuvo el Frente de Todos en las elecciones locales y las elecciones PASO, y que habían ganado unos 10 puntos más o menos, salieron segundos detrás de la fuerza que gobierna, pero que habían recuperado algunas cuestiones. Pero en la provincia, claro, de Tinta Radical se quejan de que en el presupuesto junto con Mendoza las provincias opositoras no fueron tratadas de forma igual. Como diputado oficialista, ¿cómo ve esta queja? A ver, que lo escuchan los coprovincianos, Perdón, ¿te referías al presupuesto? Sí. ¿Proyecto de presupuesto? Al presupuesto, exactamente, que el gobernador de la provincia se queja
de que no fue un trato. No se puede quejar mucho porque en el presupuesto que está corriendo actualmente, en el 2021, Corrientes fue la provincia del Nordeste que más beneficio en obras públicas ha tenido del pasado. Presupuestariamente, del pasado. Y en los ingresos están previstos, en el presupuesto 2021 tenemos 118.000 millones de pesos para la provincia de Corrientes y en el presupuesto 2022 vamos a 168.000, es decir, un 43% más. Pero la inflación va a tener la provincia de Corrientes es mayor a la inflación, porque la inflación está previsto en un 33%. Y los ingresos para la provincia de Corrientes vamos a estar en un 43% más en lo presupuestado, ¿no? Así que no veo motivo de queja del gobernador si es que, pues yo no lo escuché, si es que ha emitido esa queja, creo que no tiene nada que quejarse porque todas las obras públicas están encaminadas, todas están en ejecución y vuelvo a repetir, vamos a tener un 43% más de ingresos el año que viene, perdón. Perfecto. Diputado, usted integra la Comisión de Presupuesto, obviamente va a tener un rol central en lo que queda del año. ¿Se está discutiendo internamente entre los miembros de la comisión el presupuesto? ¿Empieza a avanzar o todavía esto está muy lento? Todavía no hemos tenido la oportunidad de reunirnos. Hemos tenido reuniones parciales, yo con los diputados acá de la provincia de Corrientes, y con algún otro diputado, pero reunión de comisión de la Comisión de Presupuesto o del bloque del Frente de Todos el presupuesto, recién la semana que viene seguramente vamos a reunirnos porque estamos convocados para una reunión, así que seguramente la semana que viene sí vamos a empezar el tratamiento más en profundidad, ¿no? Está bien. Diputado, el Frente de Todos no ha tenido una muy buena performance en las elecciones, ni las provinciales, ni en las... Evidentemente no. ¿Cómo? Evidentemente no. Digo. No. Que evidentemente no. No. Bueno, pero ¿qué expectativas tiene respecto de las elecciones generales, ¿no es cierto? Que se van a celebrar ahora en noviembre. Tenemos buenas expectativas. A ver. Ahí recién decían que en las elecciones del 12 de septiembre con respecto a las del 29 de agosto hemos recuperado alrededor de 11 puntos y tenemos las expectativas con todas las nuevas medidas porque el gobierno nacional creo que ha reaccionado con rapidez ante el mensaje que dio las urnas o dio la ciudadanía con el voto del 12 de septiembre, aplicando medidas correctivas. Tenemos la expectativa de que el 14 de noviembre vamos a andar mucho mejor que el 12, ¿no? Así que, y por lo que se empieza a palpar y se empieza a vislumbrar y con lo que uno conversa de esta nueva de jubilaciones anticipadas, este proyecto de registrar que es con el tema de las amas de casa, de las empleadas domésticas, con todas las nuevas medidas que se viene anunciando con el tema del levantamiento del cepo de la carne, de las exportaciones de la carne, este nuevo proyecto que, voy a ser sincero, todavía no lo vi, de agroindustria, creo que son medidas que son positivas y que van a repercutir favorablemente en la ciudadanía, así que las expectativas son buenas para el 14 de noviembre. Bueno, eso es bueno entonces, que si así lo consideran, diputado. ¿Alguna otra cosa que no le hemos preguntado, que quiera comentarnos de la provincia o del trabajo que están realizando? ¿Posibles reuniones? Simplemente que la semana que viene seguramente vamos a empezar en profundidad a tratar el presupuesto y otros temas que la verdad que desde el mes de julio que no tenemos sesiones, esperemos que podamos hacerlo en un corto plazo, que empecemos a analizar el presupuesto, que es muy importante para que antes de fin de año podamos tener aprobado, ¿no? Y comprar con el previaje para ir al Parque Iberá. Olvidate. Es otro de los temas positivos en los anuncios, ¿no es cierto?, del previaje para los jubilados y las jubiladas es muy importante porque van a tener un 70% de reintegro en sus gastos, así que le vamos
lo vamos a esperar a los jubilados y a las jubiladas acá en la ciudad de Mercedes para poder visitar el Iberá. Ya los mando a mis viejos inmediatamente. ¿Cómo se imagina el debate interno del presupuesto? ¿Cómo se imagina el debate interno del presupuesto? Porque viene siendo en las últimas semanas... Sí. Como todo presupuesto, cada provincia va a pujar para obtener la mayor cantidad de horas para su provincia, valga la redundancia, con la oposición poniendo palos en la rueda como siempre y con nosotros tratando de aprobarlo. Pero ¿y esta polémica de si es ajuste o no el déficit, el gasto, está saldada internamente o va a aparecer en el debate? No, está saldado internamente. Está saldado internamente. Gracias, Jorge. Que sigas muy bien. Un abrazo ahí a la gente de Mercedes. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Muy bien. Así las cosas. Bueno, es una novedad lo que dijo el diputado. De que empiezan la semana que viene a trabajar en que tienen una primera aproximación interna para discutir el presupuesto. Algo que se esperaba para esta semana, pero que evidentemente se ha postergado. Eso va a durar una semana más. Se fue corriendo toda una semana más. Queremos que haya trabajo acá, lógicamente. No, a ver, decimos que la actividad se nota, pues nosotros la reflejamos, somos el canal destinado a reflejar lo que pasa. Entonces, cuando no ocurren esas reuniones que maravillosamente pueden ser televisadas y vos podés ver de qué forma trabajan los diputados y diputadas de la Nación, bueno, es buenísimo. Ojalá que Juntos por el Cambio se ponga de acuerdo en que también sea virtual, sobre todo en ciertos temas, ciertas comisiones, ¿no? Totalmente. Porque, qué sé yo, hay tantos. Todo esto que tengo acá son todos los proyectos de ley que los chicos van trayendo a contarme, como de hecho me cuentan, que yo los tengo para tener como material. Pero son un montón y son buenísimos y sobre todo hay unos 10 más o menos que ya tienen estado parlamentario o lo pierden como etiquetado, humedales. Eso es muy importante. Absolutamente, sí, ¿no? Y el tema es que no queda demasiado tiempo, ¿no? Claro, porque ya vence. Y cuando se conforma la nueva Cámara, todo esto cambia los proyectos que fueron votados y que, con la Cámara anterior. Y a veces pasa que los proyectos que ya vienen con dictamen y llegan al recinto con una conformación nueva, aquellos nuevos diputados dicen, bueno, pero nosotros no tuvimos tiempo de trabajarlos en profundidad y nos piden que votemos en el recinto directamente el proyecto, y a veces se da esa discusión, pasa continuamente. Y los presupuestos, cuando hay años electorales, suele pasar que se voten después de los recambios también. Sí. Como decías vos, Laura, antes. Es probable que no se llegue a debatir en profundidad y no llegue al recinto antes de las elecciones y antes del recambio. Claro. Y ahí los terminan votando diputados que no estuvieron involucrados en el debate. Pero bueno, en concreto. Entendiendo que es algo que por ahí va por el bien de todos y a menos que esté muy en contra de sus principios, bueno, sería un buen gesto para que la ley no se pierda, sobre todo cuando se trata en cuestiones de salud o de educación. Hablando de educación, una de las medidas que se toman en muchas provincias es darle un sexto día a los chicos, en caso de, estoy hablando de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para que aquellos que tengan deficiencias en sus, en la tarea de todos los días, si en lo aprendido, lo no aprendido, que no han podido aprender por la pandemia, bueno, puedan ponerse a tono. Toda una situación polémica también, porque no son todas las escuelas, si vos tenés un chico que está en una escuela que no está inscripta para que se hagan esas clases los sábados, es una cuestión también, pero hay una posibilidad. Eso es una de las cuestiones, pero hay otras también en el área educativa que yo creo que va a ser un área muy importante y fundamental en los próximos meses para ser tenida en cuenta por las reformas que necesita nuestro sistema. El diputado, ¿quién era que hablaba? Jacobiti habló de este tema, dijo lo siguiente. Lo que nosotros vemos con mucha gravedad es que el ministro anterior, antes de irse, mandó un presupuesto que no solamente tiene una disminución de los fondos reales para las universidades, sino que lo que tiene es una discrecionalidad excesiva. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque de la poca plata que se le asigna a las universidades por ley, en porcentaje, las universidades más grandes, encabezadas por la UBA, que es la universidad más premiada en el mundo de la Argentina y la que más alumnos tiene, recibe un porcentaje menor
del 100% que va destinado a las universidades de lo que venía recibiendo. Por ejemplo, si antes se repartían 10, la UBA recibía 10. Para que se entienda, ahora si se reparten 10, la UBA va a recibir 9. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una discrecionalidad a favor de las universidades más afines al ministro que renunció. Muchos estudiantes y trabajadores que podían ir a una universidad privada ya no puedan hacerlo. Elijan la universidad. Segundo, las universidades cercanas, por decirlo así. Lo que pasó con la pandemia es que tuvimos una reforma general de cómo veníamos funcionando en la Argentina. Pasó con la ley de teletrabajo, también pasó con cómo se estudia. Hoy tenés cientos de miles de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires cursando sus materias virtualmente. Sí, es momento de que abran las universidades, ¿no? No sé si, bueno, vos, Lauri, que tenés chicos en la facu, es uno de los temas. ¿abrieron o están todas virtuales? No, hay una situación dispar. Depende de las facultades. Hay facultades donde hay clases que sí se imparten de manera presencial, sobre todo porque tienen que ver con prácticas manuales. Claro. Y entonces hay facultades donde sí hay horarios donde los chicos van presencialmente. Ahora, hay en la mayoría de las facultades, hoy por hoy, en buena parte de las cátedras se están dando de manera virtual. Claro. Ahora, la explicación que da el flamante ministro de Educación es que no se puede cambiar en medio del cuatrimestre la modalidad de funcionamiento, por cuanto, bueno, se había arrancado de manera virtual y hay muchos chicos que vienen a la facultad del interior. Claro, del interior del país o del interior de la provincia, de las provincias. Entonces, hacerlos venir a la facultad en medio del cuatrimestre, tener que alquilar y todo lo que implica el cambio de... Se desarticuló todo el esquema de vida de muchos estudiantes que ya estaban instalados y se volvieron a sus pueblos. Ahora tienen que volver y cuando faltan apenas 2 meses para terminar el ciclo, digamos, les parecía ya terminar este ciclo lectivo 2021 y presumiblemente ya 2022, si no hay una nueva ola y la curva sigue bajando, bueno, sí, la intención es hacerlo presencial, pero por ahora no va a haber vuelta masiva a la presencialidad. Se entiende. Hay que recordar que Jacobiti siempre tiene interés por los proyectos de educación. El año pasado había presentado a fin de año un proyecto que después fue incluido en la discusión por el tema ganancias para que se pueda deducir del pago del impuesto a las ganancias todos los gastos de educación en todos los niveles. Eso es muy bueno. Sí. Porque es un universo que no es enorme, pero es central para que puedan recibirse y poder tener... Pero es en todos los niveles, Cari. Exacto, que la educación no es universitario solo. Que la educación por eso que el universo yo diría que es bastante grande. No, tenés razón. Por eso todos los niveles, todos los niveles. Entendí que era universitario solo. Porque me colgué con esta del está relacionado todo con todo, ¿viste? Por segundo año consecutivo a miles de médicos que no pudieron rendir el examen de residencia. Un pedido que hizo la diputada Jimena Latorre por cuestiones incluso burocráticas, ya no pandémicas, están con una necesidad tremenda. Bueno, eso es otra cosa, nada que ver. Pero esto es, él pide que le saquen el IVA a todos los productos de que toda se pueda deducir en el impuesto a las ganancias los gastos asociados a la educación en todos los niveles, digamos. Claro, es mucho. Bueno, pero hay gente que lo pide para la canasta. Básica, que le saquen el IVA, eso es un universo más grande todavía. No te quepa la menor duda. Y un agujero para el fisco que ni te cuento. Y que no estamos en condiciones, ponele, ¿no? Y bueno. No. Pero hay muchos proyectos sobre eso también. ¿Del IVA con la canasta? Sí, yo recuerdo, constantemente. Desde hace años ya. El diputado Yasky abre el área sindical de la Cámara. ¿Qué piensa con respecto a estos distintos temas educativos que se están debatiendo? La decisión respecto de la presencialidad o no la tomaron los maestros, ni la maestra, ni siquiera los ministros de Educación. Dependía sobre todo de lo que de los gobiernos aconsejaban o dictaminaban los expertos en salud. Y los expertos en salud, frente a un hecho inédito y
ante el cual no sabíamos, porque no había una biblioteca que dijera COVID-19 para buscar qué se hace, miraban lo que pasaba en Europa. Tenemos la ventaja de que en Europa está pasando, porque arrancó así la historia esta, 6 meses, 7 meses antes, todo lo que después nos sucede a nosotros. Y se hizo más o menos lo que se fue haciendo en Europa, es decir, habilitar la presencialidad en las escuelas en aquellas situaciones cuando el nivel de contagio bajaba. El problema de la escuela ustedes conocen las aulas nuestras, no son las aulas del primer mundo, ni tenemos 20 alumnos por grupo como tiene el primer mundo. Nosotros tenemos aulas más pequeñas y grupos más grandes. No bajamos en la mayoría de las escuelas del país de un promedio que está entre los 30 y 32, 33 alumnos. Entonces, eso dificultaba también el tema porque se temía que la escuela fuera un foco de contagio, fundamentalmente eso. Bien, son distintas miradas, por supuesto, y todavía tienen repercusión, ¿no? Lo que significa el analizar un poco lo que ocurrió. El tema educativo para muchos de los legisladores que le hemos preguntado no fue, sobre todo gente que trabaja en las comisiones de educación, no fue un tema del por qué hayan perdido tantos electores. Y muchos no coincidimos con esa mirada, ¿no? No, yo no coincido. Claro, el que las trota en un momento haya dicho están para ir y de repente cae, no están para ir. Eso fue un cimbronazo que ahí se desnudó las primeras fisuras en su momento que hubo con respecto a la pandemia entre el gabinete. Sí, no, que en la provincia de Buenos Aires el resultado haya sido tan abultado y es una de las provincias donde más se cuestionó el tema de la educación. De la no vuelta a la presencialidad por tanto tiempo, también entendiendo que es la provincia más complicada en términos de infraestructura y cantidad de gente, pero evidentemente eso impactó. Y que no han vuelto del todo en algunas localidades, porque uno dice en Buenos Aires ya están todos juntos, no hay burbuja. Perdón, en Buenos Aires, en algunos centros urbanos, pero no en todos. No es que ya está, ya se abrazan, no, de ninguna manera, y todavía lo viven, y eso causa enormes preocupaciones. Indudablemente, no, yo creo que ha sido uno de los factores decisivos que provocó la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, donde hubo demasiadas idas y vueltas sobre una situación que afecta a todas las familias, porque más allá de las condiciones sociales, la escuela ordena el funcionamiento de una familia, ¿no? Los chicos en la escuela, vos te permite ir a trabajar. Los horarios. Yo, por ejemplo, ahora tengo horarios todos disímiles porque es una repercusión de la pandemia. Todavía no está normal. No, voy como 6 veces al colegio. Ya llegué a un punto y vivo lejos antes de venir para acá. O sea, realmente, como vos decís, te ordena la vida. Y ni que hablar también los docentes, ¿no? Que los docentes que van, que vienen, que preparar las clases por Zoom, que también implica toda una demanda de trabajo. La verdad, yo creo que el tema de la presencialidad escolar fue uno de los grandes errores que cometió Alberto Fernández y Axel Kicillof en esta pelea realmente estéril, ¿no? Una pelea estéril con el jefe de gobierno, porque en definitiva el meollo de la cuestión fue esa, pelearse con el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta. Y por eso que, bueno, cuando vieron que los números iban para abajo, Axel Kicillof hizo una martingala y dijo vuelvan a clase, pero tuvo que volver para atrás. Así estamos, analizando la realidad parlamentaria. Esto es el análisis en TTV. Sigan, por supuesto, con más información. Chau, hasta luego.